Nos fuimos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este programa que se llama Historia. Son 30 minutos aproximadamente con un invitado que nos cuenta una historia, sea de él, de ella, sea de otra persona, más que sean historias que nos traigan precisamente algún mensaje. Y luego en la parte final del programa, ya en los últimos 10 minutos, 15 minutos, hablamos de temas que realizan precisamente nuestros invitados actualmente. Hoy mi invitada es mi coequiper en un programa que hemos hecho que se llama El Juego de la Vida y que próximamente estará reapareciendo no solamente en Instagram, sino en YouTube también. Lo vamos a hacer previamente y vamos a colocar los estrenos. Oportunamente les hablaremos de ello. Ella es Claudia Sánchez. Claudia Sánchez vive en Córdoba, Argentina, y le damos de una vez la bienvenida. ¿Qué tal, Claudia? Un saludo cordial. Hola, gracias. Muy encantada de estar aquí en este espacio, de contar historias que nos han marcado y nos han invitado luego a transformar nuestras vidas. Sí, señora. Pues en verdad que es bien interesante esto, así que seguramente usted ya tiene preparada su historia, así que hablemos algo, no sé si será suyo o será de alguien. En todo caso, hablemos de esa historia. El micrófono es suyo. Muchas gracias. Mi historia tiene que ver con la vinculación, estar en el piloto automático Ajá. todos los días, en lo que parece la monotonía, la rutina, y es como un loop que se ha vuelto o se volvió, en un momento fue, y que impide o me ha impedido más de una vez conectarme con el disfrute. ¿Y qué ha pasado? ¿Y qué ha pasado? En el transcurso, cuando estos momentos ocurren o han ocurrido, y digo ocurren porque si no me doy cuenta, lo repito, tengo esa tendencia al piloto automático, eh, me pierdo de vivir y de disfrutar con los afectos. Y eso me pasó y allí quedé como, no lo voy a volver a hacer, porque son momentos en donde uno es como poner en la balanza las situaciones y decir, ve, esto no era tan relevante. Me perdí en esa cotidianeidad y quedaron alejados o fuera los afectos, hasta que te das cuenta que ese afecto no está más en el plano. Y de allí esta reflexión de que uno se tiene que detener todos los días, planificar, planificarse, porque si no, otro planifica por vos. Y generalmente el que planifica por vos le estás dando un poder. Y eso de darle el poder, vos te perdés en una rutina. Estás dejando de hacer lo que te gusta. Esta reflexión suya, y disculpe que la interrumpa un momentico, es que me hizo pensar en algún evento que estuve donde alguien dijo, ¿usted en su vida va de piloto o va de pato en el carro? Y más de una vez de pato, cada vez menos, porque estos hechos y estos sucesos cuando te ocurren, ya no puedes regresar para atrás. Y uno dice, bueno, esta situación fue por esto. ¿Qué voy a elegir ahora? ¿Qué voy a seguir? ¿Cuál es el paso? ¿O sigo en la misma? Ahora, quiero estar en ese momento de tanto dolor, de tanto desencanto, o no, ¿qué voy a hacer? Parece que son como momentos muy profundos. Quizás hay acuerdos entre estos seres que
yo voy a hacer tal cosa, va a pasar tal cosa para ver si así reflexionás y elegís otra cosa o empezás a transcurrir la vida de otra manera. Y es que sobre todo pensaría yo que esta historia nos lleva a reflexionar sobre mamá, sobre papá, sobre hermanos, sobre amigos, sobre eso que a veces nosotros damos como por hecho que no, están ahí y entonces un buen día ya no están. Y yo recuerdo que inclusive en caso personal, debo decir que alguna vez un amigo con todas estas reflexiones me decía, es que la vida es de momentos. Entonces, el momento es siempre el que va transcurriendo en ese presente. Así que en ese presente es que debemos aprovechar para dar un abrazo, para ir a tomar café, para hablar simplemente, para acompañar, más disfrutar el momento. Tal vez estar en el presente, Claudia. Claro, tal cual. Cuando uno está en este loop de piloto automático, no está en el presente, al menos en su presente. Quizás estás en el presente de alguien más, de una responsabilidad, por ejemplo, o de algo que crees que es una responsabilidad. Con el tiempo te das cuenta que no era para tanto. Y sobre todo ahí en esos momentos también, Claudia, nos damos cuenta de que nos hemos hecho cargo de un poconón de cosas que vienen ahí atrás en nuestra espalda. Y cuando nos damos cuenta, ya en una de esas, pues no es que sea demasiado tarde, pero vamos muy cargados y entonces tenemos que hacer es un pare, yo no diría que con el freno de pie, sino con el freno ese que llaman de emergencia para uno decir, venga, este fin de semana me lo tomo todo para mí y no voy a hacer es nada. Tal cual. Y acá está un amigo que me hizo esa sugerencia hace poco en mis últimas vacaciones. Listo. 3 días de silencio. Quizás sea uno de los tips que podemos compartir. Si me estás escuchando y te sentís reflejada o algo que dijo Ricardo te llamó la atención, no hay recetas mágicas. Pero este tips quizás detenerte, apagar el celular, desconectarte, avisar antes, no voy a tener el celular, a no ser que sea algo relevante a los más conocidos. Sí, es fundamental esto de estas historias. Usted es una persona de comunicación y Sí. en ese aspecto yo creo que deben haber muchas historias de comunicación donde precisamente ha visto reflejado esto. ¿Qué le viene a la cabeza? Y en estas historias que he visto, elegirse o elegirme sería la pala, el titular sería elegirme. ¿Y el contenido cuál? Disfrutar, hacer cosas que me vinculen con el disfrute. Y también puede ser comunicar algo que disfruto. Es bien interesante cuando nos damos cuenta de esto, y es que muchas veces ese piloto automático, yo creería que tiene que ver mucho también con el ego nuestro, que nos lleva ahí en su ritmo y nosotros perdemos el liderazgo que debe tener ese adulto que se supone debe ser el dueño de la vida, ¿no? Y es verdad esto cuando vos decís, dejamos de ser líderes de nuestra vida. Y allí es donde se empiezan a manifestar algunos inconvenientes en la salud, algunos inconvenientes en los vínculos más cercanos. Porque si yo no estoy liderando mi vida, otro la lidera por mí.
No para mí que eso es diferente. Sí, claro, es que ahí es donde está ahí es donde está el tema. Y le voy a hacer una pregunta bien complicada, bien difícil en este. Vine preparadísima hoy. Eh, hace muchos años que tomó ese liderazgo en su vida, que dijo, venga, he venido como en piloto automático. Yo le soy sincero, para que vaya un poquito más suave esa pregunta. Ya sabe cuál es la pregunta. Más que sí hace muchos años. Yo le diría lo siguiente, a mí me ha pasado por épocas que en determinado Ujú. momento, por alguna circunstancia, la vida me paraba y entonces tomaba el liderazgo. Y luego volvía el niño interior y aparecía, o el ego aparecía entre comillas, lo perdía, ese liderazgo. Más creo que ya en esta época es mucho más fácil con todas las herramientas que hemos venido teniendo para precisamente darnos cuenta y estar en el presente y saber quién es el que está hablando ahí en la mente. Tal cual, tal cual. Y a veces también elegimos no usar las herramientas que conocemos. Sí, por épocas me pasa, cada vez menos. Cada vez menos. Hoy está usted de muchas palabras, mi querida Claudia Mercedes. Ese fin de semana es fin de semana y estamos ya con toda la labor de la semana. Hay que hablar en este aspecto de esa presencia y ese no automático que muchas cosas pueden hacerse. ¿Usted qué le recomendaría a la gente para que precisamente esas historias cambien? Cuando, y lo digo porque usted tiene ya bastantes herramientas. ¿Qué herramientas o qué tips le podría dar a una persona para que se sitúe precisamente en ese presente y tome el control en ese momento que como que está divagando y como que no sabe qué hacer? A mí me suele funcionar cuando me doy cuenta y digo, no, 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 esto no funciona así. Hago actividades diferentes. Suponte, si caminaba por la vereda tal todos los días, no, cambio de vía. Y es como, y allí empieza como a relajarme, a vincularme con otras situaciones, con otras personas, porque naturalmente se da, uno cambia de vía, uno cambia de lugares, en vez de ir a los lugares habituales que nos llevan a la zona de confort también. Y a veces son una invitación a procrastinar, También, porque uno sabe muchas veces que es A, B y C. ¿Qué pasa si voy por otro camino y es U, sí. Y por es dar que un ejemplo? ahí es donde entra precisamente esto de la procrastinación también, porque muchas veces en piloto Sí, automático vamos dejando que el tiempo pase y no hacemos lo esencial y hacemos cosas que no nos llenan tampoco. tal cual, no nos llenan, no hacemos lo que realmente nos gustaría hacer. Y a veces puede ser como un loop, ¿no? Por ahí si lo hago, me va bien, me siento bien, soy feliz, por darte una idea. Qué ir a pasar si me ven bien? Si en teoría todos están mal. Ay, Y allí es donde funciona el cambio de vida. usted acaba de mencionar algo ahí y es, ¿qué van a decir de mí? Si yo me siento Sí, bien y el general está mal, entonces, el qué dirán, ahí entraría también en ese presente y en ese automático. a veces sí, depende de las personas, depende cómo es uno. Ajá. En mi caso no, no entra, pero a veces yo lo he observado. Es totalmente cierto. Y es que en verdad, cuando nosotros nos damos cuenta de todo lo que vamos haciendo en nuestra vida, en nuestro diario vivir,
eh, tal vez en eso de la toma de conciencia o no tener la conciencia en ese instante, también tiene que ver con ese piloto automático. Porque es que si estamos en piloto automático, como que no hemos tomado conciencia de, por ejemplo, el amor propio. No, de nada. No hemos tomado conciencia de nada que nos favorezca, Ujú. de nada que nos favorezca. A veces puede ser que sí, que ocurre, que hay algo que nos favorece, pero si estamos en un bucle permanente, no miramos otra cosa, no escuchamos otra cosa, no percibimos, no nos invitamos a la percepción. También suele ocurrir. O tapamos las percepciones. Y resultamos ahí como un buen día diciendo, ¿será que he perdido el tiempo? Ahora, yo diría, y esta es otra pregunta, ¿qué, en qué momentos, así si nos desea contar uno, en qué momentos de pronto la vida le dijo, Claudia, llegó el momento y usted dijo, ahora sí estoy presente? ¿Alguno de esos instantes de su vida en esas historias? Ay, sí, hace varios años atrás, hubo así un pandemia. En la pandemia fue como un momento de detenerse, detenerme, explorarme y decir, bueno, a ver, ¿cómo va a funcionar esto después? Uno tiene que cambiar diferentes cosas o invitarse a cambiar diferentes cosas, porque hubo muchas pérdidas de afectos. Sí, en la pandemia. Y algo que recuerde en en esa época, siempre fueron varios meses. Claro, para los argentinos fueron años, ¿Cuánto duró? fue eterno, porque estábamos encerrados y aislados. Argentina es como el país de las maravillas. ¿Por qué? Desde afuera nadie puede creer lo que vivimos y cómo lo vivimos en algunas situaciones. Ay, ese fue el momento de la diversión en el día de hoy. Bueno, luego de estas historias, Bueno, luego de me, estas me historias, salió lo comunicadora. y eso está bien, de eso se trata, de eso se trata, porque fueron unos momentos muy difíciles para todos, porque fue un cambio de rutina muy tremendo. Claro. Bueno, ya en esta parte final del programa, creo que nos quedan por ahí unos 12 minutos de programa. Hablemos de un poco de lo que Claudia hace hoy en día. Y habíamos previamente hablado del tema de comunicación. ¿Hay algo precisamente de esa comunicación, del empoderamiento que debe haber en el tema de la comunicación? En fin, hablemos un poco de eso que usted ya tiene preparado y que muy pronto entregará al mundo con respecto a comunicación. Sí, tengo un proyecto que está ya a punto de nacer. Tenemos un proyecto con una amiga que es un corto que vamos a empezarlo a andar y a publicar y a comunicar este domingo. Ya venimos haciendo diferentes actividades, pero ahora vamos a ir, es una película, una narrativa de una historia de una familia. La persona, el hombre, fue físico, fue estadista y su esposa fue la primera periodista de Córdoba, del diario más antiguo de la ciudad.
y hay una gran historia de amor se entrelaza allí, en donde este ser maravilloso que se llama Bufo, para que estén los restos de su esposa y de su hija que murió de tuberculosis. Pero en realidad, a lo que queremos invitar todo este equipo es a contar una historia de amor, una historia entre el divino femenino y el divino masculino, en donde no solo quede ese legado que dejó en pinturas, un péndulo que predice hasta los terremotos, y esto ocurrió en el 1800. La capilla está en una reserva natural en Sierras Chicas, Córdoba, Argentina, y lo que más queremos es que, primero, es una película que se hace colectivamente. ¿Cómo es esto del cine colectivo? Invitamos a toda la comunidad que forme parte de cada parte de ese proceso. El que comunica, el actor, apareció la actriz, y como wow, apareció la actriz. Cada uno de todos son personas reconocidas, artistas, sin embargo es la conexión. Y este relato, este contenido, tiene que ver una fusión entre lo técnico del cine, lo técnico de la historia, y también el mix de las terapias energéticas que estamos usando todo el equipo. Y eso es lo que realmente, en el momento de comunicar, a mí en particular me encanta, porque es como, ah, las herramientas funcionan, hay que usarlas. Y claro, Por ejemplo, es como, ah, totalmente. funciona, hay que y veníamos como muy trabadas en algunos pasos que había que dar. Nos reunimos el sábado pasado y en una semana es como si se nos hubieran dicho, a ver, chicas, era por acá. Ah, claro, tenían que hacer esto, tenían que enfocarse, salir del piloto automático, conectarse con el ser. Pues muy interesante la película y me encanta esto del Sí, trabajo en equipo, el trabajo colectivo, el trabajo de la comunidad también. sí, es más, dentro de todos los testimonios que se han ido recabando, están, por ejemplo, en la zona había picapedreros que lo conocieron a Bufo, que tuvieron la posibilidad de llevar estas piedras a esta capilla. Pues una capilla que tiene además unas pinturas bellísimas, son murales. Y hay una sincronicidad exacta en varios momentos. Ahora es uno en el 5 de septiembre, luego es cuando cambia el solsticio, El y en 22. el momento del fallecimiento de su, si mal no recuerdo, sí, porque la capilla tiene un haz de luz, y ese haz de luz él lo sincronizó de tal manera que a la hora exacta está esa luz. Pues muy interesante porque es que es Por eso es que decimos que este proyecto, el tema sí, del por eso es, solsticio me parece muy interesante, Claudia, porque es algo muy sincrónico, algo muy exacto, y la persona que hizo esa capilla, por supuesto que tenía una sabiduría muy interesante para cuadrar todo de tal manera que ese rayo llegara perfecto en ese solsticio. sí, justamente en el mismo momento va a estar. Y en esta escenografía que se está montando en la película, vamos a tener la posibilidad con cultura. Hay muchas organizaciones que están en todo esto también, ¿no? En el momento exacto va a ser filmado y va a estar en Perfecto. la película. Hay una claridad y es que los solsticios son en junio 21 o 22
y en diciembre 21 o 22. Y el equinoccio es en marzo 21 y en septiembre 21 o 22. Esas son las fechas en que son exactos esos movimientos estelares. Bueno, el 5 viene pasando de hace muchos años, que el 5 a una determinada hora, sincrónicamente está ese haz de luz adentro de la capilla. Perfecto, qué bien. O sea, el 5 de septiembre, ¿no? Ahora El 5 pronto. de septiembre. Es en 2 semanas, la capilla se va a abrir 2 veces para contar la historia que siempre se cuenta, en el lugar donde está es una reserva. Y para la peli van a abrir el momento para que sea filmado y tenga todo un otro contexto, ese momento de ese rayo. Así que Hablemos un, jugaremos todos con ellos. hablemos un poco de quiénes son las personas o los artistas que se han unido para esta película. Sí, todos son la productora es Noé Carrizo, asesora de imagen y productora de cine desde hace muchísimos años. Todos en determinados momentos somos egresados de la Universidad Nacional de Córdoba en cada uno de los roles que tienen los actores, la actriz, todos, sonido, todos. Todos hemos salido la vida siempre nos encuentra en algún evento y ahora es como, fue contagioso por parte de Noé Carrizo, quien es la productora, porque además tiene una característica de, es una película sustentable que va a cuidar el ambiente, todo el proceso, porque es adentro de una reserva que está la capilla. Entonces, todo el grupo que nos conocemos de diferentes actividades en la provincia, bueno, es como, fue todo un contagio esto y decimos, nos juntemos a ver esto y una vez que salga esta película que es colectiva, en realidad también todos los que formamos parte del equipo estamos, somos de varios equipos y estamos acostumbrados a trabajar en equipos, entonces es como sincronizar y ya. Y este legado que va a ser, queremos que esta historia llegue a los niños. A los niños, por supuesto. Y al niño A los que hay en los grandes también, entonces. Al, Claro, sí, sí, a los niños. No, la idea es que todos los niños de los diferentes colegios aprendan que hay una capilla que tiene que ver con esta historia, pero que va mucho más allá porque tiene que ver con la física, tiene que ver con con el pronóstico del tiempo, tiene que ver con los momentos de la Tierra, tiene que ver con un sí, montón de elementos, además de ser una simple capilla. sí, claro. Esta idea, ¿para cuándo planean tenerla ya todo listo? Porque me decía que van a abrir ahorita en septiembre, pero para Venimos, tener ya la producción y todo eso, ¿sería para el 2027? aproximadamente, venimos trabajando así a medida que nos vamos encontrando y en los roles que me tocan a mí es por pedazos y momentos y se ve que Bufo quería que contara esto hoy. Entonces, viste que pasan cosas a veces. Entonces, bueno, a mí me toca la parte del relato y la vinculación y estamos preparando con Noé una muestra de fotografías en un lugar acá en la ciudad de Córdoba para este año. Esa es, digamos, la próxima tarea en la que yo voy a estar más comprometida Ajá. Va, a futuro. Por ahora estoy, bueno, ahí sí como diríamos, vamos por etapas y ujú. vamos despacio porque vamos de afán para llegar lo más pronto posible a la finalización. Tal cual, tal cual. Y claro, como somos todos un equipo de engranaje,
Noé, que quien es la productora y directora de la peli, y nos va ensamblando. Y así vamos. Claro, Entonces es como, bueno, ahora me toca jugar a mí. Y, y bueno, y se ve que tenía que hablar de ello. sí, claro, por supuesto. Y además de esto, también hay una actividad de comunicación que usted va a presentar próximamente para las diferentes personas a manera de talleres, según la Sí, información que habíamos hablado también, para dar un tip pequeño. Ya nos queda muy poco tiempo, pero es bueno hablar también de eso que viene ya en camino. sí, viene en camino unos talleres que tienen que ver con empoderamiento personal, con liderazgo y comunicación. ¿Y qué más le Eso podemos viene. Y decir a la tengo el gente? coequiper que está por Hoy, acá. hoy, hoy está hablando demasiado, amiga. Eso, Me eso, sorprendí. eso suena a sorpresa. Solamente titulares es lo que está entregando hoy Claudia. Tal Empoderamiento, cual. y vamos a tener también algo de sincronario Solkin. Y vamos a tener algo muy interesante, y es sobre el mapa consciente del inconsciente, que es Sí, un taller que vamos a dictar. Y esto de la comunicación, Claudia será la anfitriona ahí en ese taller, que yo sé que ya lo ha tenido más que preparado, y va a ser algo muy interesante para nuestros amigos, que por supuesto se van a ver beneficiados. Y lo vamos a hacer en internet, lo vamos a hacer vía Zoom seguramente. sí. No, Eh, lo vamos a hacer vía Zoom y para quienes son emprendedores digitales, va a ser un placer encontrarnos que se sumen a este tipo de eventos que vamos a crear, en donde a veces quienes son emprendedores digitales que se dedican a las terapias tienen muchos juicios, muchos puntos de vista, muchas creencias limitantes en cuanto a qué comunico, cómo me comunico, me muestro, no me muestro, cómo me muestro. Y, y sobre eso también vamos a conversar. Creencias limitantes, mapa, el mapa, que es imperdible lo del mapa, y también algunos tips que son más técnicos en comunicación. bueno, pues Claudia, Indan, muchas gracias por estos minutos hoy en este programa que se llama Historias. Y hoy yo creo que además de ese tema inicial, esta historia también de la película es muy interesante. ¿Algo para finalizar? que los esperamos en el juego de la vida. Perfecto. Próximamente estaremos ya arrancando nuestro programa. De pronto la semana entrante, finalizando agosto, o la primera semana de septiembre, ya tendrán en YouTube el juego de la vida nuevamente, y por supuesto Con también la primavera, en la primavera. Ah, sí, en la primavera argentina. Bueno, y del sur del tiempo de continente. siembra. Sí, perfecto, perfecto, me parece bien. En la primavera. Así que ya es un hecho. Una vez arranque la primavera, estaremos al aire con nuestro programa. Entonces, en el Polo Sur están de primavera y en el Polo Norte estarán de otoño. Amigos, muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Un abrazo. Muchas gracias, un placer, un gusto estar conversando de estos temas que no es tan frecuente a veces contar nuestras propias historias. Sí, señora, y a Así que veces no es celebro este espacio. perfecto. Y a veces no es tan fácil hablar de las historias propias. Amigos, muchas gracias. Es Un verdad. abrazo para todos. La semana entrante estaremos nuevamente con ustedes. Éxitos y bendiciones para Nos todos. vemos. Chao.